Hola, hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas mañanas, bueno, lo que sea. ¿Cómo está mi gente? ¿Cómo estamos todos? Pues el día de hoy vamos a hablar de algo muy especial, muy especial. De el científico que ganó la Segunda Guerra Mundial. Bueno, hablemos un poco de qué era la Segunda Guerra Mundial. Obviamente es una guerra. Sin embargo, poco se conocen las causas de la Segunda Guerra Mundial, y es que Alemania estaba sufriendo represalias por haber creado una guerra anterior, la Primera Guerra Mundial, y prácticamente Alemania fue juzgada como la culpable. O sea, a Alemania le atribuyeron toda la culpa de la guerra. Y bien, para realizar una guerra se necesitan dos bandos, pues las uniones europeas, no estoy muy bien enterado, decidieron otorgarle la culpa a Alemania. No solo es sentirse culpable, Alemania no solo era juzgada como la culpable, sino que además de esto habían represalias en tanto económicas, tanto territoriales y bueno, muchas otras más que quizá yo no conozca. Deudas muy grandes con respecto a otros países y además de tener que pagarle deudas a otros países, tenía que pagarse deudas o bueno, recuperarse económicamente a sí misma. Entonces, una vez que Alemania había sido juzgada pocos años atrás, o sea en la Primera Guerra Mundial, pues resulta que la gran mayoría de alemanes estaban inconformes. Y entonces esta fue una de las razones por las cuales surgieron los movimientos revolucionarios y extremistas en Alemania. ¿Y cuál fue el movimiento más extremista, autoritario y por supuesto catastrófico de todos los tiempos? O bueno, de la era moderna, pues el nacionalsocialismo o los nazis. ¿Y cuál era el mayor exponente o el mayor representante de este movimiento? Adolfo Hitler. Eso para contextualizar un poco sobre la Segunda Guerra Mundial, que como bien sabrás la Guerra Mundial dejó muchos muertos, entre 50 millones o 70 millones de vidas fueron las que se perdieron, no tengo el número exacto. Sin embargo, esto es una cantidad inimaginable, prácticamente es una Colombia y media. Debido a esta situación que estaba sufriendo Alemania, pues entonces Adolfo Hitler, que era un veterano de guerra de la Primera Guerra Mundial, decidió empezar los movimientos revolucionarios y por lo tanto empezar el Tercer Reich. Reich, no sé cómo se pronuncia, pero el Tercer Reich, que prácticamente era una Alemania que buscaba reconstruir su estabilidad económica o su poder económico y también recuperar los territorios previamente perdidos y además invadir otros territorios que no le pertenecían y unificar Europa. Y esto es lo que se conoce como el Tercer Reich. Ahora, durante la Segunda Guerra Mundial habían unas disputas tecnológicas muy grandes, tanto desde la invención de una bomba atómica que le daría mucho poder a la nación que lo descubra, tanto del poderío armamentístico y los vehículos, y asimismo también el poder científico y el poder aeronaval. Además había otro poder que Alemania tenía en sus manos, y esto se llamaba como el código Enigma, y era un código que permitía cifrar los mensajes entre la población alemana, desde militares hasta las personas más normales. El código Enigma tenía una particularidad, y es que este tenía millones, billones y trillones de combinaciones. Y trillones de combinaciones son muy grandes. Y esta era una forma de dirigir la Segunda Guerra Mundial, pues las órdenes que emitían los superiores las hacían mediante el código Enigma hacia los inferiores, o sea, a los militares, a la gente de armas. Ahora imagina que necesitas descifrar un código o un lenguaje en el que hay 150 trillones de combinaciones. ¿Cuánto te costaría descifrar este código? Pues se estima que para descifrar este código a la velocidad de ese entonces y a lápiz y a hoja de papel, hubiese tomado millones de años para descifrarlo. ¿Y por qué tenía tantas combinaciones? Pues resulta que este código tenía un cifrado hoy, mañana cambiaría, pasado mañana sería otro cifrado y así sucesivamente. Es decir, que algunos científicos o matemáticos o genios que investigaban hoy este código tenían tan solo 24 horas para descifrarlo, porque mañana sería un nuevo código, y entonces todo el proceso que se había logrado durante este día ya no serviría para mañana. Una especie de combinación sería que, por ejemplo, si yo quiero comunicar hola y presiono la letra H, al cifrarla
esta me reflejará la letra P, y luego la letra O me reflejará la letra K, y luego la letra L, pues la letra R, o la letra A, pues me dará otra letra. Entonces mira las combinaciones tan infinitas que se podían hacer. Por ejemplo, el abecedario tiene 27 letras. Bueno, si eres inglés quizá la ñ no haga parte de la letra. Bueno, no tengo el número exacto, pero imagina toda la cantidad inimaginable de combinaciones que se podían hacer con el código Enigma. Y entonces viene alguien muy importante para la historia de la humanidad, Alan Turing. Alan Turing es un genio matemático que afortunadamente creó algo para contrarrestar el progreso de la Segunda Guerra Mundial. Alan Turing fue un científico y un genio británico que ayudó a descifrar el código Enigma y por lo tanto ayudó a acortar la duración de la Segunda Guerra Mundial. Alan Turing nació en 1912 y fue el encargado de descifrar el código Enigma. Y afortunadamente gracias a Alan Turing se salvaron aproximadamente 14 millones de vidas. A ver, mi fuerte obviamente no son las matemáticas ni tampoco la informática. Sin embargo, podría decirte que Alan Turing logró un trabajo excepcional. Al descifrar el código Enigma, Alan Turing, como anteriormente te había dicho, logró salvar millones de vidas y además logró acortar la Segunda Guerra Mundial en aproximadamente creo que 2 años. Alan Turing desarrolló la máquina llamada bomba, que era la encargada de descifrar el código Enigma. Alan Turing también se atrevió a imaginar la existencia de posibles inteligencias artificiales. Y mira que ahora estamos en la era de la inteligencia artificial. Y para ese entonces, en la época de la Segunda Guerra Mundial, aproximadamente 1943 o 1944, Alan Turing ya estaba observando este concepto como algo real. Algo que para ese entonces era imposible de creer. Sin embargo, no todo es color de rosa, porque pese a que Alan Turing había descubierto una forma de descifrar el código Enigma, había algo que probablemente suene muy cruel. El hecho es que cuando Alan Turing descubrió el código Enigma, o bueno, lo descifró, no podía actuar. No podía hacer nada para evitar que hayan atentados o hayan ataques militares de Alemania hacia los británicos o bueno, hacia los aliados. Y te preguntarás por qué no podía hacer nada. Pues imagina que Alan Turing hubiese puesto en práctica el cifrado del código Enigma para evitar todos y cada uno de los ataques que Alemania pensaba hacer contra los aliados. Esto hubiese resultado ser muy sospechoso para Alemania y por lo tanto Alemania se hubiese visto obligado a cambiar el código Enigma en su totalidad. O sea que el trabajo de 2 años de Alan Turing se hubiera echado a la basura. Por lo tanto, en las manos de Turing y bueno, los matemáticos y los genios que lo acompañaban, incluso en los aliados, estaba la idea de sí poner en práctica lo que habían aprendido y evitar cada uno de los ataques militares o hacer un estudio estadístico y empezar a evitar algunas de las catástrofes más fuertes. Y claro, estaban sacrificando muchas vidas por otras. Quizás suene cruel, pero objetivamente y razonablemente esto tenía mucho sentido. Ahora, esta es una parte muy triste de la historia. Sin embargo, estadísticamente, los matemáticos que acompañaban a Turing y el mismo Turing hicieron un estudio de cómo poder contrarrestar los ataques de Alemania y asimismo poder ayudar a la humanidad, y en especial a los aliados. Fue así entonces como se logró acortar la Segunda Guerra Mundial, y Alan Turing tan solo con su ingenio pudo lograr acabar con la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿cómo fue que logró descifrar este código Enigma? No sé si hayas visto algunos documentales sobre la Alemania nazi. Había algo muy particular en su lenguaje, y es que cada frase terminaba con algo. Resulta que el señor de bigote raro era tan egocéntrico que obligaba a los alemanes a siempre pronunciar esta frase. Cada emisor y cada receptor se veía obligado a pronunciar esta frase al iniciar una conversación y al finalizar una conversación. Ahora, un mensaje tan frecuente como este, en un código Enigma, obviamente sería un cabo suelto para los aliados. Y entonces fue así como Alan Turing logró encontrar palabras muy frecuentes en los mensajes alemanes y aprovechar este bug, para poder descifrar el código Enigma. Porque si encontraban una frase que era muy recurrente, entonces encontrarían la forma de descifrar esa frase y por lo tanto extrapolar esto hacia los demás. Esto es una hazaña muy particular, porque si bien era un error muy evidente,
entre comillas, parece que los alemanes, a pesar de tener unas ideas muy radicales y además de ser muy inteligentes, no habían pensado en cómo esto podría jugarles una mala pasada y ser su propio talón de Aquiles. Inmediatamente Alan Turing observó esto, pues su mente brilló y empezó a descifrar todo el código Enigma. Ahora, desafortunadamente este ingenio no le bastó a Alan Turing para tener una vida digna. La orientación sexual de Alan Turing era algo que en ese entonces era visto como un delito. Alan Turing era una persona homosexual. Y en Reino Unido para ese entonces era ilegal ser homosexual. ¿Cómo es de injusta la vida que alguien que le regaló tanta paz y tanta tranquilidad al Reino Unido, o bueno, a la humanidad entera, haya sido juzgado por tan solo su orientación sexual? En 1952, Alan Turing fue procesado por indecencia, o lo que en ese entonces lo llamaban como sodomía. Y Alan Turing, para evitar la prisión, decidió someterse a castración química, con el ánimo de sostener su vida, pero hacer un sacrificio a su vida. A pesar de todas las contribuciones que tuvo Alan Turing para nosotros, desafortunadamente siempre sufrió persecución por su orientación sexual. Y alguien que es víctima de persecución tan solo por su orientación sexual, es claro que va a terminar siendo afectado tanto psicológicamente como físicamente o fisiológicamente. La calidad de vida de Alan Turing deterioró. Estaba aislado y marginado por la sociedad a la cual él había servido. Lo más triste es que Alan Turing en 1954, el 7 de junio, cometió suicidio. Alan Turing había consumido una manzana contaminada con cianuro en una concentración considerable. Murió teniendo 42 años y murió aportándole tanto a la humanidad, pero la humanidad fue desagradecida con él. Lo más triste, lo más injusto y lo más... no sé cómo llamarlo, fue que el Reino Unido solo se pronunció hasta 2013 para ofrecerle perdón a Alan Turing. Y hay algo que me parece un poco raro, y es que se dice que el Reino Unido perdonó a Alan Turing, pero ¿perdonar qué? Al contrario, Alan Turing tenía que perdonar a la humanidad o al Reino Unido, quien lo había juzgado por algo tan... Es que no puedo con este video, tengo mucha rabia. O sea, como una mente tan brillante, un genio, un héroe de guerra que no empleó ni una sola arma sino su cabeza, fue condenado como criminal por algo que no hace daño a nadie. Es su libertad, son sus preferencias, es su naturalidad. Definitivamente las leyes de ese entonces eran muy estúpidas. Tú deberías hacer algo. Estás viendo esto en un computador, en un televisor o un celular, pero deberías agradecerle a Alan Turing por haber salvado tantas vidas y a la misma vez por haber implementado o haber sembrado los cimientos del mundo digital o del mundo de los ordenadores o de la computación, porque hoy lo que sembró Alan Turing está siendo cultivado tanto desde la inteligencia artificial como las máquinas de Turing, los computadores, los ordenadores y la tecnología en una gran proporción. Además, si te gustó el video, no dejes tu like, tampoco te suscribas. No es al contrario.